Así que si usted puede ir a escuchar la predicación del viernes, y no se le olvide, hermanos, que tenemos que meditar en la palabra, meditar en la palabra en la casa y en la iglesia. Así que, hermanos, Proverbios 6:16, ¿lo tienen? Amén. Dice así: 6 cosas hay que odiar al Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. ¿Se puede sentar? Padre, te pedimos que nos hables por medio, Señor, de tu palabra. Háblanos, Señor, que podamos guardar tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos, Padre, ser bendecidos por tu palabra, Señor, porque nos da el alimento a nuestra alma que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este pasaje, hermanos, el viernes hablamos, como les digo, de Proverbios 16, que dice que el hombre propone planes, propone sus caminos, pero que Dios es quien dirige el camino de las personas, que Dios es el que mira los espíritus, que Dios es el que pesa las intenciones de los corazones. También decíamos que antes de la caída, como dice también este capítulo, está la soberbia, el orgullo. Así que es muy importante humillarnos delante de Dios. Pero en este pasaje, hermanos, nos habla que el Señor dice aquí que hay 6 cosas que Él odia. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es amor, dice la Biblia, Dios es amor. Amén. Pero hay cosas que a Él no le agradan. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad? El pecado. Pero aquí en este pasaje dice que hay 6 cosas que Dios odia y que 7 son abominación para Él. Así que ya lo leyó, lo vamos a leer otra vez. Si usted no vaya a pensar, es que fulano, que aquel que está aquí a un lado mío, sí, es que mi esposo, es que mi esposa, es que yo conozco a alguien que tiene esto. No piensen en eso. Piensen usted. Usted mismo. Si usted tiene una de estas cosas, ¿verdad?, es mejor que la quitemos. Porque son cosas que Dios odia, dice. Que Dios odia, que son abominación para Él. Y los vamos a leer otra vez. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos y pies que corren rápidamente hacia el mal. Ahí son 5. Pero note que esos 5 son partes del cuerpo. Esas 5 cosas son partes del cuerpo de la persona. Son actitudes internas que tenemos. Los ojos, ¿verdad?, soberbios. La lengua, y va bajando, ¿verdad? El corazón, las manos, perdón, el corazón y los pies. Son partes del cuerpo del hombre, de la mujer, que son usados para el pecado, por decirlo así. Para algo que, como dice aquí, que Dios odia. Amén. Así que esos son 5. Después el sexto es, dice un testigo falso que dice mentiras. Ya está hablando de una persona completamente. Y el 7, el que siembra discordia entre hermanos. Entonces va a decir, hermano, yo tengo 1, tengo 2. No hay que quitar eso. Hay que erradicar eso por completo. Amén. ¿Verdad? No podemos
No porque yo le diga, hermano, mire, si usted tiene ojos soberbios, me va a caer mal. Si tiene lengua mentirosa, lo voy a ver mal. No, sino es que Dios dice que Dios odia estas 6, 7 cosas. Que Dios que dice que son abominación para Él. Amén. Por lo demás, ojos soberbios. Amén. Todos sabemos lo que es la soberbia, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar más, pero lengua mentirosa. No es de que una persona diga una mentira, o se le salga una mentira, o diga una mentira de vez en cuando, porque la Biblia dice que todos nosotros somos mentirosos, que solo Dios es veraz. Verás. Así que yo no le puedo decir, hermano, yo nunca he hecho una mentira, porque sería una mentira, ¿verdad? Y usted no me puede decir lo mismo también, porque sería una mentira. Porque mentiras, la Biblia dice que todos somos mentirosos. Todos decimos mentiras. Quizá no le estoy diciendo que todos los días, pero de repente. Pero es otra cosa. La lengua mentirosa es cuando ya la persona siempre mentira. Y luego para salir de una mentira, hace otra mentira y se hace más grande, ¿verdad? Y ya después ya no puede salir de la mentira, así que empieza a inventar otras mentiras. Eso es la lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Y este me impactó, que dice un corazón que maquina planes perversos. La Biblia dice que el corazón del hombre es un corazón que siempre busca lo malo. Siempre busca lo propio. Y para buscar lo propio, muchas veces para recibirlo, para agarrar eso, tiene uno que lastimar a otros. Lamentablemente esa es la verdad. Las personas cuando buscan el bien propio, muchas veces lo que hacen es buscar el bien propio, pero dañar a otros. Por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios que nos cambie el corazón. Amén. Porque del corazón dice, salen, ¿verdad? Amén. De ahí salen todos los malos pensamientos. Yo no le tengo que decir, porque yo sé que usted sabe, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, que no es lo que entra por la boca que contamina al hombre. Porque estaba el Señor Jesús comiendo y habían salido del campo, ¿verdad? Y llegaron y los invitaron a comer y no se lavaron las manos. Y lo empezaron a criticar. Porque a veces, ¿verdad? Bueno, yo sé que usted no, porque usted es muy higiénico. Pero a veces cuando uno trabaja en lugares donde no hay, por ejemplo, como en el campo o lugares quizás donde no hay un lugar para lavarse las manos, pues uno pues tiene que comer así, ¿verdad? Entonces medio se sacude las manos ¿verdad? Y uno tiene que comer así. Entonces, claro que eso le puede traer repercusiones, ¿verdad?, a su estómago, a su salud, claro. Pero la Biblia dice que el Señor dice que no es eso lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces quiere decir, hermano, que lo que sale de nuestro corazón es peor que la mugre, por decirlo así, que los virus, que las bacterias que entran a nosotros. Imagínense, eso es lo que está diciendo el Señor. Es peor lo que tenemos en el corazón escondido. Ahí. Cuando tenemos un corazón perverso, eso verán lo que dice, hermano, porque yo tengo un corazón que está lleno de amor y de gozo por el Señor. Bueno, eso es diferente. Pero dice, el corazón que maquina planes perversos. Aquella persona, como dice la Biblia en otro pasaje, que desde que se levanta está planeando, está maquinando cómo lastimar a otros, cómo salir sobre otros. No porque usted quiera sobresalir como persona, sino que quiere sobresalir, pero dañando a otros. Es muy diferente, ¿verdad? Porque cuando usted quiere superarse, cuando usted quiere ahorrar dinero y tener su dinero, o quiere superarse en su persona o en su familia, eso es bueno. Pero cuando quiere, digamos así, superarse, pero es un ejemplo, ¿verdad?, pero estafando a otros, pues eso es diferente. Entonces, hay corazones que siempre están maquinando lo malo, lo perverso. Y eso es lo que dice que el Señor odia.
Y el otro dice que son pies que corren rápidamente hacia el mal. ¿Verdad? No lo pueden ni tener sentados en un minuto aquí en una silla porque ya quieren ir al mal, al pecado. Es como le digo, muy diferente. Que cuando uno dice, bueno, hice algo que no le agrada, pequé, fallé, bueno, somos humanos. Pero lo que da a entender aquí son los pies. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Que cuando usted pone a un niño en una silla, a un niño pequeño, ¿verdad? Lo pone en una silla y le en la mesa, digamos, o más lejos, le ponen los dulces. Y le dice, mira, cuando yo te diga ya, vas a correr y vas a agarrar los dulces. Y el niño está desesperado, y usted todavía lo está haciendo esperar, y el niño está desesperado porque quiere sus dulces, ¿verdad? Y le dice, ya, y entonces el niño sale corriendo por los dulces. Eso es lo que da a entender aquí. Que cuando hay gente que no puede centrarse bien, que no puede tener ese control propio, por decirlo así, que está siempre, ¿verdad?, buscando y cómo llegar y seguir lo malo, como dice aquí, los pies que corren rápidamente hacia el mal, que siempre está buscando una forma de llegar al mal. Eso es lo que se refiere. Entonces, esas son las 5 cosas internas del corazón del humano, del ser humano, que las que odia a Dios. Pero la otra, la sexta, es un testigo falso que dice mentiras. La Biblia dice que si usted quiere venir, bueno, espero que nadie aquí va, pero que una persona quiere decir algo en contra de alguien, tiene que ser, dice la Biblia, 2 o 3 testigos. Amén. Y tiene que ser algo verdadero, ¿verdad? Porque va a decir, hermano, pero nos vamos a inventarle aquí unos pecados a fulano para hacerle la vida mal. No, eso cuando hacemos eso, cuando alguien hace eso, la Biblia, hay formas que la Biblia describe a ciertas personas, pero en una ocasión, 2 hombres llegaron y hicieron eso, porque el rey Acab quería quitarle la viña a un hombre. ¿Y sabe cómo los describe? Los describe como hijos de Belial, hijos del diablo. Imagínate. Así que nuestro testimonio tiene que ser verdadero. Y si es algo, ¿verdad?, delicado, como dice aquí la Biblia, 2 o 3 testigos. Amén. Y no es que venga y que le diga, mira hermano, fulano de tal cosa. Pero no menciona mi nombre, ¿verdad? Porque a mí no me gusta el chisme. No, cuando se testifica, aún en las cortes, pero estamos hablando de la iglesia, cuando se testifica, tiene que ser algo que usted diga, puedo poner mi nombre en eso. Porque si no, su testimonio no es válido. Pero bueno, eso es otra cosa. La séptima es el que siembra discordia entre hermanos. Eso también es algo malísimo. Aquella persona que siempre está sembrando discordia, división entre la gente. Mire, yo conocí gente, de aquí no obviamente, pero gente que llegaba a las iglesias, y no estoy hablando de aquí, llegaba a las iglesias solo para sacar gente de ti. Y llegaban a diferentes iglesias y decían, no, mira, vente a mi iglesia, es mejor. Vente a mi iglesia. Y les decían y les hablaban, no, es que en mi iglesia, ¿verdad? Tú no batallarías con esto, tú no pasarías por esto, en mi iglesia es mejor, mi iglesia es... Y se llevaban a las personas. Entonces, esto dice, es el que siembra discordia. Eso es discordia, es división. Entonces, esa gente, porque no era uno o dos, eran varios, que están sembrando división, están haciendo algo que a Dios abomina. No, hermano, no sé si entendemos el grado de la severidad de la división en los hogares, en las iglesias, en las familias, en lo que sea.
hay una división que después vamos a hablar, que sí viene de Dios, pero después vamos a hablar de eso. Pero generalmente la división es algo que Dios aborrece. Amén. La discordia, la diferencia de pensamientos. Cuando una persona pone un pensamiento y a la persona piensa diferente, división, discordia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que usted está aquí, le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a usted que está aquí, pero digamos que si usted se va a mudar a otro estado, a otra ciudad, a otro país, y dice, hermano, pues ya no puedo llegar, ¿verdad? Bueno, es entendible. Pero si usted va a buscar una iglesia porque se tiene que congregar, porque es importante que nos congregamos, porque hay gente que dice, no, yo no me congrego, porque yo leo la Biblia y oro en la casa. Bueno, que bueno, siga siendo así. Pero es muy importante congregarnos, porque ¿sabe quién se congregaba también? Amén. Jesús. Amén. Amén. Dice, hermano, pero si no se congregaba, sí se congregaba. Dice la Biblia que él llegaba a las sinagogas y que tenía costumbre de llegar a las sinagogas. Las sinagogas son las iglesias. Obviamente, acuérdense que en Israel solo había un templo, en Jerusalén, pero los diferentes pueblos y ciudades tenían sinagogas que eran como pequeños templos, por decirlo así. Y eran los lugares de reuniones de ellos, de los judíos. Entonces, la gente no se quiere congregar, pero mire, el Señor Jesús, que se sabía toda la ley, porque obviamente por él la había dado, ¿verdad? Se sabía toda la ley y se congregaba. Y la gente dice, no, yo no me congrego porque yo ya me sé la Biblia, ya me sé 5 versículos de memoria, ¿verdad? Ya leí toda la Biblia, ya yo sé orar, no necesito congregarme. Pero, hermano, hasta el Señor Jesús se congregaba. Imagínense. Entonces yo creo que nosotros estamos muy por debajo del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, la división, sigamos que usted va y se congrega, tiene que buscar una iglesia que no haya salido de una división. Porque eso de las divisiones es muy delicado delante del Señor. Imagínense lo que dice aquí, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra división y discordia es algo que dice aquí que Dios abomina, Amén. que Dios odia. Va a decir, hermano, es que usted está tirándole a alguien o haciendo algo. No, es que lo que dice la Biblia, ahí lo dice, el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, se los leí así rápido porque yo quería buscar en la Biblia a gente que tuviera estas malas cualidades, porque no son buenas, ¿verdad? Las 6 cosas dice: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas. Ahora, no sé si hay una persona que llene todas esas 7 cosas en la Biblia, pero si hay personajes que tienen varias de estas cualidades. Y uno de ellos es Absalón. Usted conoce a Absalón, hijo de David. Era un hombre que, la verdad, que en la apariencia, si lo miráramos así, dijéramos, este hombre tiene que ser rey, ¿verdad? Pero dentro de él, de su corazón, era un hombre que no. Quiero leer a 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Absalón, hermano, uno de los hijos de David, de los mayores hijos de David. No era el primogénito, pero era uno de los hijos mayores. 2 de Samuel 3:1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito, porque lo que dice aquí, fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. Ponga atención a las madres de estos hijos. Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Gilead, de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agib,
el quinto Sefatías, hijo de Abitán, y el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos les nacieron a David en Hebrón. 6 hijos. Y después tuvo más, ¿verdad? Él tenía familia grande. Pero hermanos, de esos 6 hijos, que probablemente tuvo hijas, pero la Biblia generalmente no las pone. Pero de estos 6 hijos, destaca Absalón por una razón, por una causa. No sé si usted lo notó. Pero Absalón es el único que de parte de su padre David era el rey, acuérdense, pero no solo de parte de su padre, sino que de parte de su madre, también venía de la realeza, por decirlo así. También tenía sangre, por decirlo así. Si usted lee otra vez todos los nombres, solo Absalón era el único que venía de la descendencia de parte de su madre de un rey. Entonces, yo creo, hermanos, que eso sí le afectó a él. ¿Por qué? Porque Absalón era el tercer hijo, no era el primogénito, era el tercero. Pero dice que él venía de la descendencia del rey de Jesús, ¿verdad? Su mamá era una princesa, una reina, por decirlo así. Pero esto, imagínense Absalón, porque aquí nosotros tenemos el concepto de familia diferente a lo que ellos estaban. Porque nosotros tenemos una familia que es un padre, una madre y los hijos. Eso es el concepto de Dios, el concepto que Dios quiere para nosotros. Ahora, el concepto que se tenía aquí era que el padre podía tener diferentes esposas, mientras y cuando las pudiera mantener económicamente. Eso era el concepto que ellos tenían. No era el concepto original de Dios, porque igual es también lo que dijo el Señor, pero sí era lo que ellos generalmente practicaban. Cuando personas como David, que eran rey, que tenían dinero, por eso es que tomaban muchas mujeres. Y entre más mujeres tenían, ¿verdad?, más dinero tenían, como hablamos de Salomón, que dice la Biblia que tenía como 1000 mujeres. Entonces, ya en una ocasión les dije que David tenía como 18 o 20 de las que muestra la Biblia. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, imagínense a los hijos de las diferentes mujeres. Vivían todos, no voy a decir que en la misma casa porque no lo sé, pero vivían todos en el mismo lugar, porque estaban todos en Hebrón, en la misma ciudad. Probablemente todos en el mismo lugar. Pero póngase a pensar, y va a decir, hermano, ¿pero por qué dice eso? Por esta razón. Póngase a pensar, cuando Absalón iba creciendo, él era el único que su madre era reina. Póngase a pensar en eso. Era el tercer nacido de David, pero él era el único que su mamá era reina. Entonces yo me imagino que él creció, probablemente no de niño, pero cuando fue creciendo más después, creció y miraba a sus hermanos y los miraba inferiormente. ¿Por qué? Porque decía, porque mi padre es rey de Israel, mi madre es reina también. Su mamá venía, como dijimos aquí, del rey de Jesús. Ahí tendríamos que buscar de dónde era ese pueblo, ese reino, ¿verdad? Pero entonces, él creció con ese tipo de orgullo. Y va a decir, hermano, ¿pero qué versículo me da? No hay un versículo, pero sí lo podemos ver en su carácter más después. Era un hombre que era orgulloso, porque dice que cuando se cortaba el pelo buscaba una audiencia. Dice que lo hacía una vez al año y ponía un montón de sillas. Obviamente no, pero yo se lo cuento así para que se lo visualice. Ponía un montón de sillas y traía al barbero, al que le cortaba el cabello, y se ponía al frente y toda la gente lo miraba. Y la gente dice que se contaba para ver eso, cuando él se cortaba el cabello. Imagínense. Y dice
que cuando se cortaba el cabello, por causa de que solo se lo cortaba una vez al año, porque era un evento, ¿verdad? Para él era algo grandísimo, ¿verdad? Era una exhibición de su orgullo. Dice que el cabello pesaba mucho, dice, que le crecía rápido, ¿verdad? Imagínense cuando al día 364 de haberse cortado el cabello traía la melena, ¿verdad? Larga, ¿verdad? Y dice la Biblia que era un hombre de buen parecer, así como los hermanos de la iglesia. Bueno, nadie dijo amén, pero bueno, por fe, digan, no siquiera verdad, pero por fe. Pero era un hombre de buen parecer. Tenía, ¿verdad?, una gran cabellera, ¿verdad?, cabello, que a muchos nos hace falta, a algunos de nosotros, ¿verdad? Pero este hombre exhibía su orgullo. Y después, y hacía varias cosas. Siempre desobedecía a su padre. Bueno, no siempre, ¿no? Pero desobedecía a su padre, iba en contra de él. Y lo peor de todo, cuando dice que cuando David ya era algo viejo, dice que se ponía en la puerta del templo, del palacio, perdón, y cuando llegaba alguien, dice que los halagaba, ¿verdad? Les agarraba la mano, los besaba, les abrazaba y les decía: mira, el rey no te va a escuchar, dice, pero si yo fuera, dice, si yo fuera rey, yo sí, ¿verdad?, escucharía. Y eso, hermano, eso sembró discordia, lo que estamos hablando, discordia, sembró división en la gente. ¿Por qué? Porque cuando David tuvo que salir de Jerusalén, porque se levantó él en contra de su padre, ¿te imaginas? Y no se levantó en contra de su padre nomás en un pleito, en una discusión, no, sino que se levantó en contra de él, y si hubiera tenido la oportunidad, lo mata a su padre. Porque este hombre no había matado a otros de sus hermanos, así que no le hubiera dolido también matar a su padre mientras y cuando él se quedara con el reino. Porque recuérdense, porque él en su mente él decía: bueno, yo soy mejor, el pueblo a mí me quiere, la gente lo miraba y decía: wow, qué tremendo Absalón, ¿verdad? Es alto, es guapo, tiene bonito cabello, ¿verdad? Debería ser modelo, nos cae bien, nos halaga, nos trata bien. Y la gente lo miraba con aprecio. Y entonces, cuando se levanta en contra de su padre, entonces su padre tiene que huir, porque si no lo hubiera matado, ¿no? Si no, en ese caso se hubiera quedado en Jerusalén. Pero hace una de las cosas más deplorables que pudo haber hecho alguna persona. Y dice que, y lo voy a decir en cierta forma a escondida, a crítica, para que no entiendan todos, pero los entendidos van a entender. Hace una de las cosas más deplorables que pudo haber hecho una persona, que dice que cuando su padre tenía 10 concubinas, dice que lo que él hizo algo, un acto público, puso una tienda de acampar, una de esas tiendas de acampar, a la vista de todos, a la vista de todo el pueblo, y ahí, ¿verdad?, dio lugar a sus actos. Imagínense, eran las concubinas de su padre, y él diciendo: mira, ahora yo estoy aquí. Era algo deplorable, ¿verdad? Era algo que iba en contra 100% de su padre. Y entonces, hermano, este hombre verdaderamente era un hombre que estaba su corazón destruido. Usted sabe la historia de la casa de David, hermano. Podríamos hablar todos los días, todo el día, ¿verdad?, de los problemas que tenía este hombre en su casa. Pero otro acto, ¿verdad?, muy difícil de hablar también, es el acto
de la hermana de Absalón. Dice que tiene una hermana que se llamaba, creo que se llamaba Agar, no me recuerdo. Tiene una hermana que dice que era una doncella. Y que uno de sus medios hermanos, el mayor, que acabamos de leer, que era Amnón, dice que él quería tener algo con ella. Y entonces, para resumir la historia, dice que la violó. Entonces, después de eso, dice que la aborreció. Y entonces, y ya les he hablado de esto un poco antes, dice que Absalón, furioso, obviamente, ¿verdad? Es entendible, furioso, llegó con su padre. Y David, como era el otro era su hijo, no hizo nada tampoco. Un hijo y el otro hijo, y no hizo nada. Y entonces, era un hombre que eso lo hizo aún más dirigirse hacia el mal, odiar más a su padre. ¿Por qué? Porque vio la injusticia que le hicieron a su hermano, que obviamente era una injusticia, que era algo que en Israel, según la ley, al hombre que hiciera eso lo tenían que matar. Bueno, había diferentes cosas, ¿verdad? Pero generalmente los tenían que matar. Pero sin embargo, David, siendo el rey, imagínense, no hace nada. Y dice, bueno, vamos a barrer la tierra debajo de la alfombra y que se quede. Eso es lo que pasó. Y sin embargo, hermanos, Absalón guardó todo eso en su corazón. Usted puede leer toda la historia de este hombre. Y murió. ¿Cómo murió Absalón? Dice que estaba huyendo cuando ya iban estaban en la guerra, estaba huyendo. Y dice que por causa de su cabello largo se quedó atorado en un árbol, ¿va? Y quedó colgado y se ahorcó. Se quedó y murió ahorcado. Y la Biblia dice que los que mueren así son malditos. ¿Verdad? Y entonces, hermano, por eso es que nuestro Señor murió en una cruz, ¿verdad? No que el Señor sea maldito, no, sino que Él llevó la maldición de nosotros. Amén. Por eso. Y murió entre el cielo y la tierra. Bueno, y hay varios personajes así, que quedan entre el cielo y la tierra. Pero bueno. Entonces, hermanos, Absalón creció con ese sentido de orgullo, diciendo: yo soy mejor que mis hermanos, yo soy mejor, yo soy, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy mi padre rey, mi madre reina, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y miramos que las acciones que él toma generalmente no tienen consecuencias, sino hasta el final, hasta el tiempo de su muerte, ¿no? Y entonces, aquí vemos el gran amor de los padres. Cuando David se termina, ¿verdad?, este conflicto, David pregunta: ¿dónde está mi hijo Absalón? Porque lo amaba, era su hijo, ¿no? Y le dice, creo que es a Joab, no me recuerdo si Joab lo terminó de matar, no me recuerdo, pero dice que le dijo: no, le dijo, tu hijo ya murió. Y dice que David se entristeció, rasgó sus vestidos, se puso a llorar, y Joab se enojó con él, ¿verdad? Porque dijo: ¿cómo? Si por causa de él tuvimos que salir de Jerusalén, él fue la razón del conflicto, y tú todavía le estás llorando, y a todos los otros que murieron, ni les lloras ni una lagrimita. Imagínense, pero eso, miramos el amor de un padre, de una madre, que aunque los hijos hagan mal, nosotros como quiera tenemos que amarlos. Ahora, obviamente, la Biblia dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque dice el que no ama a sus hijos no los disciplina. Y miren que leí un versículo en Proverbios, creo que fue ayer, que me gustó, y dije: lo voy a tener que poner en práctica. Pero hay un versículo que dice y no sé exactamente lo que dice, pero más o menos dice así. Se lo voy a decir para que usted también lo ponga en práctica. Pero dice que
el hombre o el padre o la madre que ama a su hijo, dice que desde que se despierta lo disciplina. Imagínense, y cómo, eso yo empecé a pensar. Dije, este hombre es aquel que se levanta de la cama y agarra el cinto y vamos. Y vámonos, ¿verdad? Porque dice que desde que se despierta empieza a disciplinar a sus hijos. Dice, se levanta de la cama y están dormidos todavía. Golpe, ¿verdad? ¿Y por qué no me despertaron antes? Golpe. ¿Y por qué no me tienen el desayuno listo? Golpe, ¿verdad? No, tampoco así, ¿verdad? ¿Cómo va a ser así, ¿verdad? Pero sí, dice que desde que nos despertemos tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Desde la mañana hasta la noche. Y la disciplina no es puro golpe, ¿verdad? O parece hermano, ¿verdad? Usted dice que la disciplina es puro golpe. No. El golpe obviamente ahorita es difícil, ¿verdad? Usted no puede, ¿verdad?, tampoco llegar en la calle y cachetear al niño, ¿verdad? Porque después lo van a cachetear usted en la cárcel, ¿verdad? Pero sí debemos disciplinar a nuestros hijos. Amén. Pero obviamente primero hay que hablar con ellos, ¿verdad? Amén. Y después ya lo que sigue. Y usted ahí se desquita algo. No se crea. Dice, hermano, me va a desquitar lo que me hizo mi esposa, mi esposo. Con el niño no tampoco. Pero hermano, sí es importante disciplinarlos, enseñarles la palabra, enseñarles el camino de Dios, enseñarles de que todos somos iguales. Que nadie, porque ¿verdad?, es que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, es que tú, ¿verdad? Mira, vamos a decir, por ejemplo, que tú tienes juguetes y aquel niño no tiene juguetes, no, es que tú eres mejor, no. ¿Por qué? Porque luego crecen como Absalón, pensando que son mejor que los demás. Lo que decíamos aquí, hermanos, que en Proverbios 6, ¿cuál era? 16 creo que era, que dice que los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, enseñarles a los hijos desde pequeños que no pueden y no deben, porque después, ¿verdad?, ellos se inventan unas cosas tan raras, ¿verdad? A mí anoche me despertaron como a las 4 de la mañana diciendo, porque, bueno, lo voy a contar, ¿verdad? No lo iba a contar, pero te lo voy a contar para que sepa. Nosotros nos dormíamos todos arriba, en el segundo piso. El cuarto es grande, nos dormíamos allá, nosotros a un lado y los niños en el otro lado, en unas camas separadas. Pero nos fuimos por abajo, ¿verdad? Ahora nos pusimos nuestra cama abajo y la cama de ellos está arriba para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Pero generalmente, a veces, en la noche se despiertan y van para abajo, nos molestan, no sé, suben a la cama, ¿verdad? Pero bueno, anoche me despertó de niña, diciendo, y yo, ¿verdad? Y no despiertan a su mamá porque no se levanta, ¿verdad? Pero está el sueño muy pesado, pero me despertó a mí diciendo, papá, que las hormigas se van a llevar al niño. Y yo pensando y diciendo, yo estaba dormido. ¿Cómo que las hormigas se van a llevar al niño? Y ya no está el niño, que ya se lo llevaron las hormigas. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y yo viendo y le anuncié con el teléfono, ahí está el niño roncando, ¿verdad? Está roncando. Y ella diciendo que... Y entonces yo pensé que había soñado algo, ¿no? Entonces le digo, no, pues acuéstate, ahí me acosté como esa alfombra, me acosté en el piso, se acostó en la cama. Y de ratito, y me quedé dormido, de ratito me desperté y ahí estaba a un lado mío, en el piso. Pero bueno, después de la mañana, después yo me fui para abajo y se quedó dormida, y después de la mañana, cuando me empezó a platicar de lo mismo, otra vez me sacó la conversación. Y dice que las hormigas que las hormigas del otro, y bueno, yo no me acuerdo. Y yo pensaba y le pregunté, ¿soñaste esto? Y me dice, no, dice, es que miró una hormiga que traía una hormiguita aquí en el brazo, una hormiguita chiquita, y dice, no, por eso me despierta, ¿verdad? Pero una hormiguita que traía caminando en el brazo y pensó que las hormigas se las iban a llevar, ¿verdad? Pero bueno, por eso le digo que los niños tienen una imaginación, ¿verdad?, increíble, ¿verdad? Y el que sufre es uno, ¿verdad?, porque luego ya no duerme bien. Pero bueno, entonces, hermanos, debemos enseñarle a los niños a no mentir.
a no ser soberbios, a no buscar el mal, a no tener corazón que maquine planes malos. Nuestro corazón, hermano, debe ser un corazón que está dispuesto para servir a Dios, para amar a Dios, para amar a nuestros hermanos, para servir a los hermanos, para ayudar al prójimo, para darle una mano a alguien que quizás está necesitado, ¿verdad? Claro, mientras podamos, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir, hermano, mire, le voy a dar una ofrenda, pero eso es lo que tenía yo para comer. Pues no, ¿verdad? Eso tampoco. Pero tenemos que aprender a ayudar a los demás, enseñar a nuestros hijos a ayudar a los demás, a enseñar a nuestros hijos como les digo, a hablar la verdad, a buscar siempre el bien. ¿Por qué? Porque nosotros, eso, lo que sembramos en ellos, eso es lo que va a crecer. Y cuando estén grandes, entonces, vamos a decir, bueno, pero ¿por qué mi hijo me odia? Pero quizá eso es algo que sembramos cuando eran pequeños, ¿verdad? Ahora voy a decir, hermano, pero pueden haber muchas razones. No voy a decir, hermano, fue mi culpa, no. Puede ser muchas cosas, muchas razones. Pero sí debemos ponerle atención a ellos, porque ellos lo necesitan. Si nosotros, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, ¿cuántos necesitan la palabra de Dios? Amén. Todos necesitamos la palabra. Imagínense los niños, ¿cuánto necesitan la palabra de Dios? Si ellos apenas su cerebro todavía se está desarrollando, ¿verdad? La mentalidad de ellos todavía se está dando. Por eso miramos a tanta gente que tiene un concepto, aquí no, ¿verdad? Pero como fuera, gente que tiene un concepto errado de la familia, gente que tiene conceptos errados de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, que eso está por todos lados ahorita, ¿verdad? Que no saben por qué, porque hay programas en la televisión, caricaturas que nosotros a veces le ponemos atención, pero meten cosas, ideas raras, que son antibíblicas, que son, ahora no voy a decir es que algo que no le guste a usted o que no me gusta a mí, no, que algo que no le agrada a Dios, que sea antibíblico. Nosotros, hermanos, debemos tener cuidado y cuidar nuestro hogar, nuestra casa. Amén. Ya les hablé y les dije que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que agradaba a Dios, que la Biblia dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Imagínense. Imagínense así que Dios diga que este es un hombre conforme a mi corazón. Esta es una mujer conforme a mi corazón. Yo quisiera eso que Dios dijera de mí. Yo quisiera que Dios hablara así de usted y de mí. Que tuviéramos el corazón conforme al corazón de Dios. Que diga cuando diga el Señor, mira, vas a hacer esto. Y que diga al Señor, sí, hazlo, porque tu corazón es mi corazón. Que cuando le digamos a Dios, mira, tengo esto que quiero hacer esto, Señor, y que el Señor te diga, hazlo, porque yo estoy contigo. Pero si pensamos y tenemos un corazón que maquina planes malos, que busca lo propio, que busca el dañar a otros, cuando digamos, Señor, quiero hacer esto, el Señor te va a decir no. Porque tu fin no es, como decíamos el viernes, el hombre propone sus caminos, pero Dios es el que sondea los espíritus. Dios va a mirar tu espíritu y va a mirar tus intenciones y va a decir, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres $1 millón? Te va a decir, Señor, es que me quiero comprar, ¿verdad?, una casa grande para mi familia. Y voy a decir, Señor, ¿será que esa es la razón verdadera? ¿O será que quieres hacer otra cosa? Entonces el Señor va a pesar tu corazón, va a sondear tu espíritu y va a mirar tu espíritu y va a decir, tus intenciones son malas, tus intenciones son buenas. Y nosotros, hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que tenía muchos problemas en su familia. Ya hablamos de algunos, tenía muchos problemas en su casa. Porque la unción, hermanos, la unción de una persona no quiere decir que esa persona sea un buen padre o una buena madre, o un buen esposo o una buena esposa. Pero sí
debemos buscar la opción de Dios, buscar el propósito de Dios, pero también buscar el beneficio de nuestro hogar, de nuestra casa. Sobre todas las cosas, en nuestro corazón tiene que estar Dios. Después de Dios, nuestra familia. Amén. Después de nuestra familia, la iglesia. Y después de la iglesia, yo que sé, su trabajo, su amistad, yo no sé. Pero sobre todas las cosas siempre tiene que estar Dios en nuestro corazón. Amén. Y después nuestra familia en nuestro hogar. ¿Verdad? Porque yo no le voy a decir, hermano, usted tiene que estar en la iglesia y su hijo está en urgencia en el hospital. ¿Verdad? Pues no, es algo ilógico. ¿verdad? Pero sí debemos poner a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y siempre, hermano, les digo y siempre se los voy a decir que busquemos a Dios, la palabra del Señor, la oración. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Va a decir, hermano, pero es que yo ya sé lo que es bueno, yo ya sé lo que es malo. Sí, pero hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que a veces no entendemos y no pensamos que es algo que desagrada a Dios. Pero, como leímos aquí, que dice que hay cosas que Dios odia. Como le digo, hay gente que lo que busca siempre es el mal. Y no porque que les guste hacer el mal, sino lo que quieren hacer es beneficios para ellos. Quieren ganar dinero estafando a otros. Quieren dañar a otros para ser beneficiados ellos. Quieren lastimar a otros para ellos salir adelante. Eso se mira mucho en los trabajos, ¿verdad? En los trabajos, cuando usted está en un trabajo y dice, bueno, yo quiero sobresalir, quiero hacer esto, lo que sea, y usted hace las cosas bien, pero siempre hay otro, ¿verdad?, que se mete por la puerta de atrás, y lo que hace es que va y habla con el jefe, no, es que aquel no, aquel esto, aquel otro, y empiezan como la adulación, ¿verdad? La adulación, y después, bueno, y después hubo una posición para un buen trabajo, y si yo la voy a tomar porque yo tengo más tiempo, o porque yo tengo mejor atendencia, o porque yo soy un buen trabajador, ¿a quién se lo da? Aquel que quiso sobresalir pisando a los demás, que quiso sobresalir hablando mal de los otros, que quiso sobresalir, ¿verdad?, adulando al jefe o algo. Y entonces así es el mundo, así es las organizaciones, la cultura de esta vida. Pero en la Biblia es lo opuesto. La Biblia dice que el que quiere sobresalir, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Humillarse y servir a los demás. Amén. Si usted quiere sobresalir en Dios, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere agradar a Dios, se tiene que hacer pequeñito, chiquito. Amén. ¿Verdad? Si usted quiere decir, hermano, pero es que yo quiero servir a Dios y cantarle a Dios y predicar al Señor, y quiero que Dios me levante, o quiero que Dios, no necesariamente en la predicación o en el canto, pero quiero que Dios me levante, ¿verdad?, y que me dé dinero para hacer cosas para Él, y quiero, ¿verdad?, tener muchas finanzas y para hacer esto, o quiero ser bendecido en grande. Tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que dejar la soberbia, los ojos de soberbia, como dice aquí. Tiene que dejar de buscar el mal. Tiene que dejar el corazón perverso y estas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el profeta más grande que ha existido en nuestra tierra, ¿quién es? Juan el Bautista. Es el más grande profeta de todos, Juan el Bautista. Pero dice que en el reino de Dios, los niños, o el que se hace como niño, es el más grande. Amén. Imagínense, dígame el nombre de un profeta connotado en el Antiguo Testamento. ¿Alguno profeta? ¿O no sabe ningún profeta? Hay que leer la Biblia. Isaías. ¿Usted sabe que Isaías dice que miró el trono de Dios? Amén. Imagínense cuántos hombres y mujeres han tenido el privilegio de mirar literalmente el trono de Dios, y a los serafines, Amén. que son serpientes de fuego, ¿va? No muchos, poquitos. Otro profeta, Ezequiel, hermanos,
es también otro de los grandes profetas, ¿verdad? Ezequiel dice que miró a los querubines Amén. y miró cosas tan extrañas mire que hay un pasaje que dice en la Biblia que Ezequiel vio a un ser que no era un ángel, que dice que la mitad era como un transformer o algo así, porque dice que la mitad de este ser era de metal y la mitad era de fuego. Imagínense. ¿Cuántos han visto a uno así, hermano? Yo no levanto la mano. Y Ezequiel dice que Dios lo movía también, como a Belín. Lo malo que este hombre lo jalaba de las greñas y se lo llevaba de las trenzas, dice la Biblia. Imagínense, Ezequiel era un hombre privilegiado delante de Dios. Amén. Dios le mostraba tantas cosas, le mostraba este hombre. Y sin embargo, hay profetas más grandes que él todavía, como Moisés. Moisés es el que Dios le dio la ley, hermano. Imagínense, a Moisés Dios le dio la ley. Samuel también. Le dice que Samuel que no dejó caer ninguna de las palabras de Dios. Imagínense, hermano, y el que usted diga, hermano, pero es que yo nunca he dejado caer las palabras de Dios. Nadie, yo creo. Nadie aquí podría decir eso. Pero Samuel dice en la Biblia que aparte de que se dormía en la presencia de Dios, imagínense este hombre, desde pequeño le dormía, y cuando llegó, lo trajo su madre, pues ¿dónde lo ponemos? Ya no tenemos cuarto, ponlo ahí al lado del arca. Y ahí se dormía Samuel, desde chiquito, imagínense. Y se dormía ahí en el arca donde estaba la presencia de Dios. Y ahí Dios le empezó a hablar. Y dice que este hombre no dejó caer ninguna de las palabras de Dios. Amén. Ninguna. Amén. A ver, alguien tan inteligente que me diga la definición de ninguna. O de ninguno. Cero. Nada. Imagínense. Este hombre tan grande delante de Dios, profeta de Dios. Y Moisés, probablemente era el profeta más grande. Abraham también era profeta. Los más grandes profetas del Antiguo Testamento son Abraham y Moisés. Amén. Abraham porque es el padre de la fe, y el padre de los judíos, de los israelitas. Moisés es el que dio la ley. Amén. Y los que dijeron también son profetas grandes, no que no. Pero imagínense, estos profetas tantos no son muchos profetas. La Biblia dice que Juan el Bautista es mayor que ellos. Imagínense. Amén. Así de grande era y de importante la misión que tuvo Juan el Bautista, que Dios dice, no uno mayor que él. Ahora, teniendo esa escala en mente, la Biblia dice el Señor dice que un niño es mayor que Juan el Bautista. Amén. Y por consecuencia es mayor que cualquiera de los otros profetas. Moisés, un niño, es mayor que Moisés en el reino de Dios. Amén. Hermano, yo no sé si usted entiende las cosas que hizo Moisés, las cosas que hizo Elías. Imagínense, Elías ni murió, el Señor se lo llevó. Amén. Mandaba fuego del cielo. Si quería prendía la lluvia y si quería la apagaba, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que Elías corrió más rápido que unos caballos. Imagínense, él lo fuéramos llevado a representar a los olimpiados, ¿verdad? Para que ganaran. Imagínense, comía comida de ángeles. Amén. Tantas cosas que hizo Elías. Y Elías hizo lo doble, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios le dio la doble porción, ¿verdad? Amén. Y si contamos los milagros, vaya a su casa y los cuenta, va a encontrar que Eliseo hizo doble de los milagros que hizo Elías. Amén. Entonces, todos estos grandes profetas que están en la Biblia dice que los niños son mayores que todos ellos. Amén. Y no necesariamente que los niños de edad, aunque sí, pero también aquel que se hace como niño. Amén. Aquel que se hace como niño y se humilla. ¿Por qué? Porque el niño, hermano, es humilde, generalmente. El niño cree. El niño cree todo lo que le enseñamos. Ya le dije la otra vez, ¿verdad? Le hablé algo de eso. El niño obedece. Amén. No siempre, ¿verdad? Pero generalmente obedece. El niño cree en sus padres, que lo cuidan, que lo sustentan. Van a la tienda y dicen, mira, quiero ese juguete y vale, ya los juguetes no valen $1, $2, ya no valen $5. Ya los juguetes valen como $20, $30 cada uno. Y dice, quiero este juguete y vale $29 y usted trae 30 en la bolsa. Y dice, bueno, ¿cómo le hago? Y el niño no sabe que usted trae $30 en la bolsa.
Él nomás quiere juguete, ¿verdad? Amén. Porque está confiado de que mi papá, que mi mamá, ellos sí tienen dinero. Y decía, no, pues si supiera que nomás traigo para la gasolina. Pero bueno, entonces, el niño es humilde, Amén. confía, cree. Hablando de los niños en Dios, no estoy hablando de los niños ahora en la tierra. Los niños en Dios, confiamos en Dios, Amén. creemos en Dios, Amén. buscamos de Dios, Amén. obedecemos a Dios. Amén. Bueno, nomás escuchó una media, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, hermanos, los niños de Dios debemos obedecer a Dios. Amén. Porque si queremos estar con Cristo, tenemos que seguir al Señor. Amén. Tenemos que tomar la cruz. Eso nunca se predica allá, ¿verdad? Nunca se predica que tenemos que llevar la cruz. Amén. Cuando el Señor lo crucificaron, ya con esto voy a terminar. Cuando el Señor lo crucificaron, dice que hubo un hombre que le ayudó a llevar la cruz, ¿verdad? Amén. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Ayudar a llevar la carga de nuestros hermanos, de nuestra familia. Amén. Y no estoy hablando, hermano, me ayuda con unos $300 para pagar la renta. No estoy hablando de eso, de ayudar a la carga de la renta, ¿verdad? Va a decir, hermano, póngase a trabajar, ¿verdad? Pero bueno, claro, obviamente si usted es bendecido, usted puede decir a otros, no estoy hablando. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de ayudar a los demás con las cargas, digamos en la oración. Amén. Hermano, mire que tengo una necesidad, puede orar por mí. Y no vaya a decir como uno que dijo por allá, yo ni oro por mí, hermano. ¿Cómo voy a orar por ti si ni oro por mí? Pero no, sí tenemos que orar por nosotros, pero también orar por nuestros hermanos. Amén. Orar por cada uno de nuestros hermanos. Pero es que yo no soy ministro, ¿ves? Yo que voy a orar por fulano y por fulano, mire, y no me gusta cómo se viste, y no me gusta cómo se peina. ¿Para qué voy a orar por él o ella? Pero tenemos que orar por nuestros hermanos. Amén. Tenemos que ayudarles también, si es necesario, con un consejo de la palabra. O aquellos hermanos que son más adultos que otros, pueden darles un consejo de vida. Dice, mira, tú estás joven, pero yo ya, no voy a decir estoy viejo, pero tú estás joven, pero yo ya estoy no tan joven y te voy a dar un buen consejo. Porque puede dar consejo, ¿no? Porque es una persona con experiencia. Amén. Y quizá a una persona más joven no la tiene esa experiencia. Y no solo eso, ¿no? Podemos ayudar en tantas cosas. Amén. Podemos apoyar a nuestros hermanos en muchas cosas. Oración. A veces lo que la gente necesita solo es una plática. Amén. Desahogarse. A sacar la tristeza de los corazones. Amén. Así que, hermanos, para terminar, quiero leerles otra vez. Proverbios 6, versículo 16 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No dice que el pastor odia, no dice que la hermana odia, que el fulano odia, que mi esposa odia, que mi esposo odia. No, dice que Dios odia. Amén. Así que si el Señor las odia, yo también las quiero odiar. Dice, no, son 7 las que detesto: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras. Mire cómo lo dice esta versión. El testigo falso que respira mentiras. Su existencia es la mentira. Y el que siembra discordia en una familia. En la otra versión dice entre los hermanos. Por eso le digo que generalmente la discordia y la división no viene de Dios. Hermano, pero es que mire, pasó esto y esta otra cosa, pero hubo una división, no es de Dios. Como les dije, algún día les voy a hablar que sí hay una división que viene de Dios, pero bueno, eso lo vamos a hablar otro día.
Pero generalmente la división no es de Dios. Amén. El sembrar discordia no es de Dios. Nosotros tenemos que, hermanos, sembrar amor, Amén. Amén. sembrar gozo, Amén. sembrar paz, Amén. sembrar cosas. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu dice que es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, y no me acuerdo de los demás. Pero el fruto del Espíritu es amor. Tenemos que sembrar el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y pidámosle a Dios que quite esas cosas de nuestro corazón, de nuestra vida. Isaías las quitó. Isaías las quitó todas, esas 6, 7 cosas. Pero ahora, si usted ya, Dios se las quitó, va a orar por alguien que quizá, no lo vaya a acusar, ¿verdad? Pero que quizá tenga todas esas cosas. Ore ahí, y si alguien necesita oración puede pasar. Pero vamos a orar para que Dios cambie esas cosas, que quite esas cosas. Si Dios las odia, yo quiero que odiarlas también. Quiero que usted las odie también. Porque si Dios odia algo, nosotros deberíamos odiar. Si Dios ama algo o a alguien, nosotros deberíamos amarlo. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Que tu gracia, Señor, y tu misericordia son grandes, Señor, con nosotros. Tu amor, Padre, tu bondad es eterno. Y tu Padre Santo,